Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga grandemente a cada uno. Hoy, martes más, tenemos nuestra reunión de intercesión y oración. El salmo que he traído para compartir es el Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Lo tenemos? Sí, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor, y gracias por tu palabra. Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, que sea para edificación para cada uno de nosotros, Padre, y podamos poder poner, Señor, en obra todo lo que aquí aprendamos, Señor. Lo aceptamos, como ha dicho mi hermana Angelina, lo aceptamos como palabra tuya y mandato tuyo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al salmo principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecados se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Más bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Yo creo que ninguno conocemos este salmo, ¿no? Amén. Amén. Bueno. Este salmo, voy a leer, me ha gustado mucho lo que pone en una introducción que pone en la Biblia de estudio. Y pone Salmo de David. El título le atribuye este salmo de confesión a David, cuando Natán el profeta descubre sus pecados de adulterio y homicidio. Obsérvese que este salmo fue escrito por un creyente que deliberadamente pecó contra Dios de una manera tan grave que fue separado de la vida y la presencia de Dios. Es probable que David escribiera este salmo después que Natán había declarado el perdón de Dios para él después de su arrepentimiento. Él suplica
fervientemente por una plena restauración de la salvación, de la pureza, de la presencia de Dios, de la vitalidad espiritual y del gozo. Hemos estado, yo creo que todos hemos sentido la presencia de Dios, ¿verdad? Esta tarde. ¿Quién ha sentido la presencia del Espíritu Santo? Que nos hemos sentido llenos. Que conste que no te he dicho de qué iba a hablar. De qué iba a hablar. Pero el Espíritu Santo lo sabe. De verdad, estamos en un mismo sentido. Esta historia, yo creo que todos conocemos la historia de David y Betsabé y lo que hizo David para quedarse con Betsabé, ¿verdad? Esa historia está en 2 de Samuel 11 y 12 para que puedan leerla detenidamente en sus casas. David, para conseguir a esta mujer, preparó todo un plan para matar al marido de ella y quedarse él con la mujer. Entonces, además de cometer adulterio, había cometido asesinato. Y estuvo un tiempo él separado de la presencia de Dios. Claro, yo creo que hace como 15 días hemos estado hablando de lo que hace el pecado no declarado. Lo que yo hago en secreto no lo declaro, y cómo los remordimientos, tu conciencia, cómo hace que hasta tu cuerpo enferme. Esto fue lo que le pasó a David. Habíamos visto ya en el Salmo 38 cómo él se había alejado de la presencia de Dios a causa de sus pecados. Y tanto que sentía como sus huesos que se quebraban, que como que le salía como picores, y se sentía como un leproso. Sus amigos lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Bueno, así que esta es la continuación. Vamos a leer este salmo. Lo he puesto yo en 3 partes. La primera va desde el versículo 1 al versículo 6. Dice: David reconoce su culpa y pide perdón. David aquí reconoce su pecado y su necesidad de perdón. Él clama a Dios reconociendo que solo Él puede limpiarlo y lavarlo de su iniquidad. Expresa su profundo arrepentimiento y su deseo de ser perdonado. Así que vamos a mirar el primero. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Clama a Dios. ¿A quién vamos a clamar, no? Si nos sentimos tan sucios que muchas veces ni siquiera somos capaces de levantar la cabeza y decir perdón, Señor, ¿verdad? Entonces él clama por piedad, pide perdón conforme a la medida de la gracia, a la medida de la misericordia del Señor. Pide que se borre la multitud de sus pecados, todas sus rebeliones, que se borren. Que David, como hombre de guerra, había cometido, claro, muchos pecados, y él pide que probablemente en ese momento, yo imagino que le vino todas las cosas que había hecho, que muchas veces cuando nos ponemos a pensar cosas que ya nos habíamos olvidado y luego en un momento dado es verdad que nos acordamos de cosas que hemos hecho mucho tiempo atrás. Yo es que he hecho esto, yo es que he hecho lo otro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa, que me acuerdo, digo, Dios mío, perdóname, yo he hecho esto hace años, pero está allí. Entonces yo creo que eso fue lo que había pasado con David cuando dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya no era uno solo, sino un montón. El segundo: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. David pide que lo limpie por completo. Se sentía él tan sucio, tan indigno, que dice: lávame más y más.
límpiame de mi pecado. El 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Me gustó mucho la explicación que da del 3 en la Biblia de estudio, que quiero compartir con ustedes. Mi pecado está siempre delante de mí. A veces no se produce fácilmente la seguridad del perdón y de la renovada bendición de Dios. Una persona que ha experimentado el gozo de la salvación y luego cae en el abismo de la inmoralidad pudiera experimentar un tiempo prolongado de arrepentimiento y lucha espiritual antes de recibir la seguridad del perdón y una plena restauración de la gracia de Dios. La experiencia de David revela cuán terrible es ofender a un Dios santo después de haber sido tan abundantemente bendecido por él. Si nosotros vemos la vida de David, David había sido ungido desde muy joven. Dice la palabra que él era una persona conforme al corazón de Dios. Y fue realmente de no tener nada, el Señor le entregó un reino. Le hizo rey. Y entonces fue tan grandemente bendecido, así como nosotros también somos tan grandemente bendecidos. Y muchas veces, claro, tú clamas perdón, pero o no te sientes perdonada, no te sientes perdonado. Entonces él no estaba seguro si realmente había sido perdonado, no estaba perdonado, no se sentía del todo limpio. Aquí dice que Natán ya le había llevado el mensaje de parte del Señor y ya él había sido perdonado. Sin embargo, después, dice, de todo ese episodio, él escribió esto. Entonces, vemos que muchas veces, aunque hayamos pedido perdón, es verdad que muchas veces no sabemos si realmente hemos sido perdonados. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que no saben si realmente el Señor te ha perdonado. Así que es lo que le pasaba a David. El 4. Reconoce que su pecado, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él reconoce que pecó. Dice, contra ti he pecado. Reconoce sus pecados. Él no pone excusas. He pecado, Señor, contra ti. Que no solamente fue contra el Señor, fue contra Betsabé, fue contra el marido de Betsabé, ¿verdad? Y además, claro, por supuesto, contra Dios, porque el Señor, si nos manda unos mandatos, no los cumplimos. Entonces, por supuesto, además de haber ofendido a mi hermano, a mi hermana, a alguien más, además de haberle perjudicado a una persona por mi pecado, también estoy ofendiendo a Dios. Entonces, él reconoce, él no busca culpable, no dice, Señor, es que estaba esa mujer allí, bañándose, estaba desnuda allí, y se me metió el diablo en el cuerpo y me fui y la deseé y por eso hice. No, él no dijo eso. Él no puso excusas, él dijo, he pecado contra ti. Entonces, nosotros también, si pecamos, no pongamos excusas. Señor, he pecado contra ti, he pecado. No ha sido esta persona que me ha empujado, me ha metido cosas, mira, que no sé qué, que me han cruzado el oído para pecar, no. He pecado yo porque he querido, ¿vale? Entonces, él reconoció, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El 6, el 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a Romanos 5:12.
Si alguien lo tiene, puede leerlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia enseña que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso él dice eso, ¿no? Una naturaleza pecaminosa heredada por nuestros primeros padres, por Adán y Eva. En consecuencia, David reconoce que el pecado es una parte esencial de su vida, igual que la nuestra, que muchas veces sin darnos cuenta es una cosa tan natural, decir una mentira, es una cosa tan natural. Me voy conduciendo y empiezo a insultar al que ha hecho algo y le insulto al otro conductor. Y luego, y lo que soltamos por nuestra boca, ¿no? Entonces es una cosa tan natural en nosotros que a veces decimos, ¿y yo soy hija de Dios? Yo creo que a mí también me ha pasado y muchas veces digo, uy Señor, perdón, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces, es una cosa tan natural, muchas veces, pecar. Dice, en consecuencia, David reconoce que el pecado es una parte esencial de su vida desde el nacimiento y que no puede limpiarse por sí mismo, sino que necesita de la ayuda de Dios para lograrlo, para transformarse. La segunda parte, me falta el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David aquí declara que tiene una intimidad con el Señor, a pesar de él haber pecado deliberadamente y haber estado separado del Señor. Él conocía el gozo de la presencia del Señor. Él tuvo mucho tiempo una intimidad con el Señor. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor obra en lo secreto si nosotros lo buscamos en la intimidad. Como ese amigo íntimo que conoce todos tus secretos, ¿verdad? Pues así, busquemos al Señor en lo secreto para que Él nos pueda hacer comprender las cosas. La segunda parte es desde el 7 al 12. David pide que lo purifique y lo restaure. Él busca un corazón limpio y un espíritu recto delante de Dios. Reconoce que solo Dios puede renovar su ser interior y eliminar toda mancha de su pecado. Él confía en la misericordia y en el amor de Dios. Vamos al 7, que pone, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Le pide a Dios que lo limpie completamente. Le pide que lo purifique con hisopo. El hisopo es una planta que se utilizaba en el antiguo Israel para purificar, en ritos de purificación. Les voy a dar unos pasajes donde pueden encontrar. En Éxodo 12:22 se habla sobre el hisopo que se mojaba la sangre para marcar el dintel de las ventanas. En Levíticos 14, en el 6, en el 7 y en el 49
vamos a encontrar la purificación de un leproso o de una casa. Luego también tenemos el número 19, 6 y 19, del 17 al 18, personas que tuvieron contacto con muertos. Entonces, ¿cómo utilizaba el hisopo para purificarse? Entonces, David utiliza la figura del hisopo, porque pedía que el Señor lo purificara. Decía: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Imagínate de qué manera él se sentiría, ¿no? Para pedirle al Señor tantas veces: lávame, purifícame. Entonces David quería ser purificado y limpiado de toda maldad. El 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Habíamos visto, ¿no?, en el salmo anterior, en el 38, cómo estaba David, que le dolía todo el cuerpo de tantos besos que llevaba él, ¿no?, de sentirse con tantos besos que le dolían hasta los huesos. Y dice: dame alegría, hazme oír gozo y alegría. Se sentía tan mal que anhelaba que el Señor le quitara esa tristeza que tenía, esa carga que tenía él encima. Él reconoce que su pecado le ha quebrantado y que le había dejado en un estado de desesperanza, y pide que el Señor le devuelva esa paz interior. El versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vemos que repetidas veces David le pide al Señor que borre sus maldades, que borre sus pecados. Yo, al ver esto, esconde tu rostro de mis pecados, supongo que David sentía tal vergüenza que le decía al Señor: Señor, no me mires, porque es que estoy sucio. Para decir: esconde tu rostro de mis pecados. El 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sentía que no era suficiente que Dios simplemente lo limpiara. Vamos a 1 Samuel 13:14. Si alguien lo tiene. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, cuando tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sí. Este fue el mensaje que le dio el Señor a Saúl. Y ahí dice que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, y David lo era. Así que él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Después de tener un corazón conforme al Señor, le pide: crea en mí. Él necesitaba un corazón nuevo de Dios,
un corazón limpio, sin mancha, un espíritu recto, para continuar en el camino del Señor. Vamos a mirar Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27. Si alguien lo tiene, puede leer. Es del 23 al 27. Del 26 al 27. Y haré con ellos pactos de paz, pactos perpetuos. Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor puede darnos un corazón nuevo, transformar nuestro corazón. Puede transformar nuestro corazón y darnos un espíritu recto. El 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David había visto lo que Saúl, cómo terminó, ¿verdad? Porque no sé si se acuerdan que David era el que iba a tocar el arpa cuando Saúl estaba atormentado por los espíritus. Y él mejor que nadie veía lo que pasaba con una persona cuando el Señor se apartaba de él. Yo creo que él temía porque dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y cuando estábamos cantando yo decía, es que de verdad es que la presencia del Espíritu es que yo creo que es el mejor regalo que el Señor nos pudo dar. Tener ese gozo de la presencia del Señor y sentir su Espíritu en nosotros. Y era lo que David había perdido por haber pecado deliberadamente. He puesto yo aquí, teme perder la comunión con Dios y la presencia del Espíritu Santo debido a sus pecados. Él suplica a Dios que no lo abandone y que no le quite el Espíritu Santo, que es la fuente de poder y comunión con Dios, porque Él comprende la importancia de la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. Y qué bonito es que entendamos qué importante es tener la presencia del Señor y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y estar nosotros, claro, en su presencia y buscarlo. El 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Les voy a leer la explicación que pone en la Biblia de estudio. El Señor le devolvió a David el gozo de la salvación, pero nótese lo siguiente sobre la vida de David. Las Escrituras enseñan con toda claridad que se cosecha lo que se siembra. Si se siembra para el Espíritu, se segará la vida del Espíritu. Si se siembra para la carne, se segará la corrupción de la carne. Como resultado del pecado de David, él sufrió consecuencias vitalicias en su vida, en la vida de su familia y en su reino.
las terribles consecuencias del pecado sufridas por David, aún después de su sincera confesión y arrepentimiento, deben infundir en todos los hijos de Dios un santo temor en cuanto a optar por pecar en resentida rebeldía contra la redención provista para ellos en Jesucristo. Ya habíamos visto, ¿no?, que el Señor perdona cuando pecamos. El Señor nos perdona si nos arrepentimos sinceramente, si pedimos perdón. Él perdona, pero luego sufrimos consecuencias a causa de esos pecados. Que había dado yo la otra vez el ejemplo de si yo no voy a trabajar 2 o 3 días a mi trabajo sin avisar ni nada, pues probablemente que me despidan, mínimo me sancionan, es una consecuencia. Igual, si tú no tienes un carnet de conducir y te vas y conduces así, probablemente tengas un accidente. No respeta las reglas de tráfico, probablemente tengas un accidente. Son consecuencias de nuestras acciones. Toda acción tiene una reacción. Entonces, pecamos, tiene consecuencias. Por mucho que pidamos al Señor que nos perdone, Él nos perdona, pero tiene consecuencias. No lo olvidemos, y más aún si pecamos deliberadamente. Ahora vamos desde el 13 al 19. David se compromete a alabar y adorar a Dios. Él reconoce que el sacrificio que Dios realmente desea no es un ritual externo, sino un corazón contrito y un espíritu humilde. David se compromete a enseñar a otros los caminos de Dios y a declarar su justicia y salvación. Vamos al 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él se compromete a compartir esas circunstancias, lo que le había pasado, para que otros vean la bondad del Señor y puedan ir a los pies del Señor. Dice, David entiende que su testimonio de redención puede tener un impacto en la vida de otros, llevándolos al arrepentimiento y a la fe en Dios. Esto también yo lo tomo como un llamamiento para cada uno de nosotros de compartir con otras personas lo que el Señor hace en nuestras vidas, para de esa manera las maravillas, tanto lo que yo he hecho, lo malo, y lo que el Señor ha hecho por redimirme, por limpiarme, y para que la gente vea que el Señor no es ese Dios malo, cruel, que castiga, sino que es un Dios amoroso, que los pueda llevar a los pies del Señor. El 14 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso fue lo que habíamos hablado. Perdón, 14 y 15. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él reconoce a Dios como el Dios de su salvación. Él se compromete a abrir la boca para alabarlo. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Sabemos lo que es alabar, ¿verdad? Hablar cosas buenas de algo o de alguien. En este caso, hablar cosas buenas del Señor.
Qué bonito que abramos nuestra boca para decir cosas bonitas al Señor, decirle a Él cosas bonitas y también ir diciendo cosas bonitas de nuestro Dios a todo el que quiera escucharlo y al que no también que lo escuche. El versículo, el 16 y el 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David entiende que el Señor no quiere rituales, porque él podía haber llevado el becerro más gordo, 1, 2 o 10 o 100, era el rey, y sacrificar todo eso, pero el Señor no quería eso. Él entiende que el Señor lo que quería era que él realmente se humillara, que ese corazón suyo realmente se humillara ante el Señor, que realmente pudiera pedir perdón, se arrepintiera realmente. Reconoce que no se puede comprar el favor de Dios. David estuvo mucho tiempo antes de pedir perdón. Él estaba hasta que fue Natán a contarle la historia del hombre que tenía la oveja o la vaca, no me acuerdo, más gorda, y fue un rico que lo tenía todo, pero fue a matar la oveja o la vaca, que no me acuerdo qué era, perdón, oveja, ¿no? La oveja, una sola oveja tenía, y fue y cogió esa oveja para matarla, teniendo él tantas allí. Entonces, él estaba de lo más tranquilo hasta que fue Natán y se lo hizo ver. Entonces, hasta ese momento realmente se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Probablemente estaría así, habrá dicho sí, que he hecho esto, pero probablemente no se habrá dado cuenta de la gravedad de lo que había hecho, de teniendo tantísimas mujeres, ir a encapricharse justo por una que estaba casada y tenía marido y estaba luchando por él y por todo su país, estaba en el ejército luchando. Así que él podía haber matado, o sea, ofrecer sacrificios al Señor, un montón, pero él se dio cuenta que lo que el Señor quería era que realmente él se sintiera realmente que, ¿cómo decirlo? Exacto, pastor, gracias. Con ese corazón contrito, humillado ante el Señor. El Señor no busca a nosotros traerle cosas, no. Él lo que quiere es que nosotros seamos humildes ante Él, ¿vale? Porque Dios no menosprecia a aquellos que se acercan a Él con un corazón quebrantado. Era la palabra que estaba buscando, un corazón quebrantado. Lo que Él busca es que nosotros nos quebrantemos realmente. Cuando le fallamos al Señor, cuando hacemos algo que sabemos que el Señor desaprueba, porque todos conocemos sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos a los versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David se dio cuenta que en su pecado no solo fracasó como hombre, esposo y padre, también él falló como rey de Israel.
Entonces él pide las bendiciones del Señor para su pueblo, pide que el Señor no castigue a su pueblo, su reino, por sus pecados. Él le pedía humildemente a Dios que le devolviera el favor a Israel. Y dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es verdad que David había reconocido que el Señor lo que busca era un corazón quebrantado, un corazón humillado. Pero no quiere decir que también no se pudiera hacer más sacrificios, porque en ese tiempo sabemos que había rituales que se tenían que hacer por los pecados, era una sola vez al año, ¿verdad? Sabemos. Entonces decía David que si ya el Señor lo había perdonado, que el Señor le había devuelto el favor a su pueblo, ellos agradecidos le ofrecerían holocausto. Este salmo es un poderoso poema de arrepentimiento y súplica, donde David muestra su humildad, su dependencia de Dios, y cuán grande es la misericordia del Señor cuando realmente reconocemos nuestros fallos, nuestros pecados, y acudimos al Señor para pedirle clemencia, para pedirle misericordia, porque el Señor es misericordioso, el Señor es amoroso. ¿Y a quién podemos acudir más que a Él para renovar nuestras fuerzas, para ir transformando nuestros corazones? Era lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Espero que sea de edificación para ustedes como para